tendrán nuevas fuerzas, dice esa alabanza. Qué lindo, qué rico. Porque a veces las fuerzas se acaban, mi hermano, ¿no es cierto? Sí, ¿verdad? Muy bien. Estamos en el estudio de Juan el Bautista. Este es el estudio número 8 de Juan el Bautista. La próxima semana, con la ayuda del Señor, vamos a estudiar Juan el Bautista y los bautistas. La próxima semana. Es una comparación ahí de por qué nos llamamos así. Evangelio de Marcos capítulo 6, por favor. Marcos capítulo 6 en nuestras Biblias. En esta noche, la muerte de Juan el Bautista. La muerte de un gran profeta. Marcos capítulo 6, versículo 17 al 29. ¿Lo tenemos? ¿Encontraron sus teléfonos? Bueno, dice la palabra: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? La madre le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Y el guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Vamos a pedir que Dios nos bendiga. Señor, difícil muchas veces entender este tipo de situaciones. Jesús ha mencionado que de todos los hombres que nacen de mujer, que Juan el Bautista era el más grande de todos ellos. Nos impresiona el ministerio de Juan, su manera radical de hacer las cosas, pero también nos impresiona su muerte. Pedimos que nos hables al corazón y que podamos encontrar algunas respuestas en el estudio de esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Al llegar al capítulo 6 del Evangelio según San Marcos, nos damos cuenta que la popularidad de nuestro Señor Jesús había crecido muchísimo. La gente, en el pasaje que acabamos de leer hace poco, se hacían la pregunta: ¿y quién es este? ¿Que no es este de Nazaret? ¿De dónde viene? ¿De dónde estas letras? ¿De dónde este conocimiento? La gente se preguntaba: ¿quién es? Y algunos decían: yo creo que es Elías. Otros decían: no, es un profeta. Otros decían: no, alguno de los profetas. Pero Herodes dijo: no, no es ninguno de ellos. Es Juan el Bautista, que ha resucitado, porque yo lo maté. Y bueno, Herodes había metido en la cárcel a Juan el Bautista, pero no lo había matado porque tenía temor del pueblo y sabía que Juan el Bautista era un hombre justo, era un hombre santo. Pero llegó el día y hubo una fiesta grande. La razón de la fiesta: el cumpleaños de Herodes.
En el versículo 21 dice: pero venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Ese mismo versículo en la traducción en lenguaje actual dice: el día de su cumpleaños el rey Herodes Antipas organizó una gran fiesta, invitó a los jefes, a los comandantes y a la gente más importante de la región de Galilea. Herodías vio que esa era su gran oportunidad para matar a Juan. Era una fiesta inmensa. Mire usted, los invitados no era cualquier perico de los palotes que había llegado, ¿verdad? Gente, los comandantes, la gente de dinero, la gente importante de Galilea eran los que estaban invitados a la fiesta. Y bueno, en medio de la fiesta, la hija de Herodías bailó, y esto agradó mucho al rey Herodes. Y le dijo: pide lo que quieras. Bueno, veamos un poquitito de cada uno de los personajes principales en esta historia. Primero, la princesa, es decir, la hija de Herodías. El historiador Josefo dice que la hija de Herodías se llamaba Salomé. La Biblia no lo menciona. La Biblia habla de otra Salomé, pero no era esta de la que estamos refiriéndonos. Posiblemente esta niña, la hija de Herodías, tenía unos 12 o 14 años aproximadamente. La joven, consideran algunos, pues que vino a bailar delante de los principales invitados de Herodes. Y bueno, el rey le dijo que pidiera lo que quisiera, y la joven no sabía qué pedir y acusó a la malévola de su madre, quien le aconsejó pedir la cabeza de Juan el Bautista. Salomé, la hija de Herodías, representa tal vez aquel tipo de personas que son fácilmente manipulados por otros individuos. Porque si la jovencita tenía 14 años, 12, 14 años, y su madre le está pidiendo la cabeza de un profeta, ella pudo haberse resistido. Ella pudo haber dicho: mamá, eso no es correcto lo que tú estás pidiendo. Pero la misma Biblia nos enseña que la mujer fue prontamente donde Herodes y le dijo: quiero la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Ese es el primer personaje, la princesa, la hija de Herodías. El segundo es el rey Herodes. Lo más seguro es que a estas alturas del partido el rey Herodes ya estaba bien borracho. Herodes ofreció algo que no le pertenecía: la mitad de mi reino. Mira, quizá por respeto, pero Herodes era un títere de Roma. La provincia, en este caso Galilea, en el norte, donde está el mar de Galilea, recuerden, todo eso le pertenecía a Roma, no le pertenecía a él. Él no podía ofrecer ningún pedazo de tierra a nadie, porque simple y sencillamente él no era el dueño de esas cosas. Es más, al meterse de fondo, y tal vez lo vamos a ver un día de estos, nos metemos de fondo un poquitito más en la historia, nos vamos a dar cuenta que este Herodes del que estamos hablando, ni rey le decían. Y se cree que cuando Marcos menciona el nombre de rey al principio, lo está haciendo de otra forma, de una manera burlesca. Porque la historia menciona que su padre, Herodes el Grande, que fue el que mandó a matar a los niños, ese sí era el rey. Pero cuando murió, él repartió todo el territorio entre sus 4 hijos. Por eso le llama tetrarca. Le dio una cuarta parte a cada uno de ellos para gobernar. A tal grado que este Herodes del que estamos hablando, que es Herodes Antipas, no era rey en realidad. La historia menciona que él había solicitado a Calígula en aquel entonces, había solicitado a Augustos que por favor le dieran el título de rey, cosa que nunca se la dieron. Y ahora lo tenemos ya borracho, en medio de un montón de gente importante de Galilea, ofreciendo algo que no le corresponde. A pesar de que se puso triste por lo que su hijastra, se cree que esta niña, la hija de Herodías, era hija de esta mujer, Herodías, y del hermano de Herodes, en este caso Felipe. El rey se puso triste, pero a pesar de que se puso triste,
por lo que su jastra había pedido, también terminó ejecutando la orden. En el versículo 26 dice: y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Herodes sabía que Juan era un profeta de Dios, que Juan era justo, que era santo, pero aún así terminó matando a Juan. Para mí, este Herodes en este momento, en esta circunstancia, representa aquel tipo de personas que saben qué es lo correcto, que saben que Dios existe, que saben que Dios tiene profetas, que tiene siervos, que saben que la palabra es la verdad, pero no la siguen. Y cuando se les presenta la oportunidad de hacer algo malo, lo hacen. Y eso fue lo que hizo Herodes en este momento. Ahora el tercer personaje es la reina, Herodías. Usted se da cuenta, Herodes, Herodías. Ya les expliqué la semana pasada que Herodes el Grande, es el de los tiempos del nacimiento de Jesús, pues era el abuelo de esta muchacha, de Herodías. Herodías se había casado con un tío y ahora dejó a su tío y se casó con el otro. Le gustaban los tíos, no los tíos españoles, sino que los tíos de carne, en carne, pues. Una mujer mala, de mal corazón, una mujer sin temor de Dios, una mujer manipuladora. No es la primera que encontramos en la Biblia así. Jezabel era una mujer mala, terrible. ¿Cuántas veces, me imagino, trató Herodías de convencer a Herodes de matar a Juan? Y ahora encontró la oportunidad de hacerlo. Cuando le pregunten en el infierno a Herodías: ¿por qué estás aquí?, tendrá que dar la respuesta: estoy aquí porque pedí la cabeza del más grande profeta. Y esa es la razón. ¿Cuántas veces, hermanos, somos culpables, cómplices de maldades por complacer a otras personas? Y en este caso, pues tenemos al rey Herodes como un cómplice, como un hombre malvado por complacer a su mujer en esta situación. Ahora, espero que el estudio de esta noche no nos deje más preguntas que respuestas, pero hay algunas cositas que me gustaría que platicáramos. ¿Por qué llegó Juan el Bautista a la cárcel? La Biblia dice que Juan el Bautista llegó a la cárcel porque le gritaba a Herodes diciéndole: no te es lícito tener la mujer de tu hermano Felipe. La semana pasada, en el sermón de Juan el Bautista y Herodes, mencionábamos de que Herodes estaba casado. Herodes se divorció de esta mujer para casarse con la que era esposa de su hermano. Pero Juan el Bautista le gritaba y le decía: no te es lícito, estás viviendo en adulterio, eso es pecado, haber tomado la mujer de tu hermano. Por un pasaje de la Escritura en Levítico vimos la semana pasada, donde no le era lícito ver la desnudez de la esposa de su hermano. Y esto, cuando tenemos clases de ética, surge la pregunta: ¿fue correcto, estuvo bien lo que Juan hizo? ¿Fue una imprudencia de parte de Juan gritarle a Herodes que era un adúltero? Es una pregunta que nos hacemos. ¿Sabía Juan el Bautista que estaba provocando a la reina? Si Juan el Bautista no hubiera acusado a Herodes ni a su mujer, es muy probable que el rey no lo hubiera metido a la cárcel. Se dice mucho, se dice, bueno, déjeme decirle que se hace más afuera que dentro de la cárcel, en realidad. Entonces, la pregunta queda en el aire. Y hoy en día nos hacemos la misma pregunta. ¿Es posible? ¿Será que es correcto? ¿Será que es lo ideal? Que le gritemos a los gobernadores y le digamos: ustedes son unos corruptos, ustedes hacen aquí, ustedes hacen allá. Eso me lleva a mí a una reflexión con un par de conclusiones. La primera es que el único que cambia corazones es Dios. Es el único. Y en segundo lugar, hermano, dígame una cosa:
¿Dejó Herodes a la mujer por los gritos de Juan el Bautista? No. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios. Las personas que no tienen el Espíritu de Dios no disciernen. Para poder discernir hay que tener el Espíritu de Dios. Una persona que no tiene el Espíritu del Señor no entiende nada. No entiende por qué estamos aquí un día miércoles nosotros, no lo entiende, ni lo va a entender nunca. Ya vas otra vez, ¿no te cansa vos? ¿Por qué nos dicen eso? Porque no entienden. Pero los que tenemos el Espíritu de Dios es una necesidad. Lo llevamos en el alma, lo llevamos en el corazón. Es más, los que tenemos el Espíritu de Dios entendemos una cosa: es un privilegio conocer a Dios. Es un privilegio tener al Espíritu de Dios en nuestra vida y decirle: Abba Padre. ¿Sabe usted que todavía hoy en día, me acuerdo de esta última vez que estuvimos en Israel, no esta última sino la anterior, que venían los hijos del pastor Ángel Herbert y le decían Abba? Todavía utilizan esa palabra Abba para sus papás. La gente del mundo no lo entiende. La gente del mundo dice: ¿será que voy a comprar un par de cebollas al súper o vamos al culto? Cuando alguien hace esa pregunta, inmediatamente uno entiende: estos no conocen a Dios. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque para nosotros asistir a la casa del Señor, tener un tiempo de meditación y de reflexión de la palabra, se encuentra muy en alto que un par de cebollas del súper chuco. Porque después podemos ir y peor si son cebollas. ¿Para qué dije cebollas? Mi mamá me dijo: ¿y qué tenés contra la cebolla? Dice que ella se las come crudas. Ahora entiendo por qué tanta distancia. Entonces, esta es una maravilla. Decirle a un inconverso: usted es aquí, usted es allá, usted es esto, usted es lo otro. Claro, repito, es una pregunta de ética porque no tenemos la respuesta que necesitamos. La gente ha dicho: pero es que a esa gente hay que decir la verdad. Chévere, digan la verdad, lo van a meter preso. ¿Dónde hace más trabajo? ¿Adentro o afuera? ¿Va a cambiar la vida de esa gente? No. ¿Cómo lo vamos a recordar? Como el hombre que dijo la verdad. ¿Y qué pasó? Se murió. Ahora, por otro lado, entendemos, ¿será que cuando Juan mandó a sus discípulos y les dijo: vayan y pregúntenle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? ¿Recuerdan la respuesta de Jesús? Vayan y díganle lo que han visto. Los ciegos ven, los cojos andan, a los pobres es anunciado el reino de los cielos. Y llegan, le contaron a Juan: mira, esto es lo que Jesús manda a decir. Entonces es muy probable que Juan haya dicho: entonces ya terminé mi ministerio, se acabó, ya hice lo que yo tenía que hacer. Porque el ministerio de Juan el Bautista era preparar el camino del Señor. Y si Él es el que había de venir, ya estuvo. Ahora, el pasaje completo nos habla de la maldad. La maldad de Herodes, la maldad de Herodías, la maldad de la hija de Herodías. La muerte de un profeta, el más grande de los profetas. Con una muerte, no una muerte cualquiera. El pasaje nos habla de maldad y da la impresión de que muchas veces la maldad triunfa sobre el bien. Y hermanos, si nos tiramos un poquito de cabeza en este pasaje, yo no sé si a usted, pero a mí me surgen preguntas y me puse a pensar: ¿qué preguntas puede surgir de este pasaje? Ok, 1, 2, 3 o 4 más o menos. Entre ellas, si Juan el Bautista era un hombre justo y santo, ¿por qué permitió Dios que lo metieran preso? Otra pregunta: ¿de qué manera se vieron afectados los discípulos de Juan al saber que Juan estaba preso? Dígame usted. Juan bautizaba en el Jordán, venía la gente a bautizarse al Jordán, venían publicanos, venían soldados romanos, es decir, lo tenían muy, muy en alto. El profeta de Dios, el siervo que Dios ha mandado. Y de repente aparece un montón de gente en el Jordán para ser bautizada. ¿Dónde está Juan? Y los discípulos: está preso.
¿Cómo así? Lo metieron. ¿Y por qué lo metieron preso? ¿Qué hizo? ¿De qué manera se vieron afectados los discípulos? Otra pregunta. ¿Por qué Dios permitió ese tipo de muerte específicamente? Usted se puede dar un viaje al calabozo donde estaba Juan por un instante. Cuando usted lee este pasaje de la Escritura, puede usted cerrar los ojos por un instante y pensar, estaba encadenado, como dice la Escritura. Yo no sé el trato que había entre los soldados que lo estaban cuidando y Juan. Supongo que Juan les ha de haber predicado el evangelio a esos soldados. Pero de repente viene un soldado que viene de la fiesta. ¿Se puede imaginar usted si ese soldado que viene de la fiesta tenía un cariño especial por Juan, así como lo tenía Herodes? Y llega a la cárcel y abre, y Juan el Bautista levanta la cabeza y el hombre aparece con una espada. ¿Qué conversación hubo en ese instante? Juan, siento mucho lo que voy a hacer. ¿Y qué vas a hacer? Tengo que cortarte la cabeza. Usted se ha dado un viaje a eso. O sea, usted puede visualizar ese momento tan terrible. Porque le voy a decir algo. A pesar de ser profeta, era hombre también. Y los hombres podemos ser muy machos, pero también nos da mello. Elías era un hombre sujeto a pasiones, dice la Escritura. Elías era un gran profeta, un gran siervo de Dios. Oró para que no lloviera, no llovió. Oró para que lloviera, llovió. Hizo descender fuego del cielo para que consumiera el agua en el altar. Sin embargo, cuando Jezabel dijo, te voy a matar, se deprimió. Comenzó a correr, se fue a un arroyo, después se metió en una cueva, después terminó en Sarepta y le dijo a Dios, mira, ¿sabes qué? Mejor mátame, quítame la vida. Era el gran siervo del Señor, sí, pero al final del día, hombres también que temen por su vida porque es natural en un momento determinado. Se puso triste Herodes, pero terminó ejecutando por miedo, por el juramento que había hecho, por lo que le había prometido a su hijastra, por los invitados. ¿Qué van a decir los invitados? Que yo juro una cosa, prometo una cosa y no la cumplo. Las preguntas que atribulan a los discípulos de Juan. Y este que abre los ojos a los ciegos, este que hace que los cojos caminen, si puede resucitar a los muertos, ¿por qué no salvó a Juan? Hermano, yo le aseguro que tuvo que haber sido un momento de mucha confusión aún entre los discípulos de Juan y los de Jesús. What's going on? ¿Qué está pasando acá? Y vienen los discípulos, después de que mataron a Juan, ellos fueron, pidieron el cuerpo, lo enterraron. Yo supongo que han de haber venido a buscar a Jesús después de eso. Imagínate la conversación entre los discípulos de Juan y Pedro. Hey muchachos, ¿ustedes qué hacen aquí? ¿No te diste cuenta de que le acaban de cortar la cabeza a Juan? ¿Cómo así? ¿Quién es? Herodes. Fíjate que cuando nos metemos en este tipo de situaciones hay que entender varias cosas. Claro, lo que yo le acabo de decir no aparece en la Escritura, pero podría explicar la razón por la cual Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿para qué vas a ir a Jerusalén? Era una manera de decir, mira lo que le acaba de pasar a Juan. No queremos que te pase lo mismo a ti. Pero el Señor lo reprendió, apártate de mí, Satanás. Ahora, las únicas respuestas que podemos encontrar a esto, cada vez que
que personas cuestionan el cristianismo. Las preguntas principales son: ¿cómo es posible que un Dios de amor permita tanto sufrimiento? ¿Cómo es posible que ese Dios que ustedes predican, que es un Dios de misericordia, un Dios de compasión, cómo es posible que permita que niños mueran en muchas partes de este mundo? ¿Por qué ese Dios que ustedes adoran tanto permite que niños puedan ser llevados por tráfico humano y vendidos a la prostitución? ¿Por qué ese Dios de amor que ustedes tienen permite el sufrimiento? Y eso nos lleva a una gran cantidad de preguntas. Yo estoy seguro que aquellas personas que reflexionan en la Escritura también se las habrán hecho. Yo me las he hecho. A veces no las hacemos en el púlpito para que no confundir más a los que ya están confundidos, o no poner preguntas en aquellos que nunca preguntan nada. Pero yo tengo todavía una situación que estoy encontrando la respuesta. Cuando una multitud de predicadores me dice: es que Dios tiene el control de todas las cosas. Yo tengo un pequeño dificultad. Yo lo creo porque lo dice la Escritura, lo creo, pero tengo un poquito de dificultad con eso. Porque si a mí me dicen que Dios tiene el control de todas las cosas, entonces si Él tiene el control, Él podía haber impedido o podía haber intervenido en ciertas cosas, pero no lo hizo. Ahí entra la soberanía. Yo no dudo de Dios, no me vaya a malentender, jamás he dudado de mi Señor. Nunca, por la gracia del Señor. Dije, tengo preguntas. Cuando Dios creó, Dios creó todas las cosas, creemos eso, ¿no es cierto? Claro. Dios creó los ángeles. Claro. ¿Sabía Dios que uno de esos bandidos se iba a convertir en el diablo? Excuse me. ¿Y para qué lo hace usted? Bueno, claro, ¿verdad? La respuesta de muchos teólogos es que lo que pasa es que Dios tenía un plan, pero si no lo hubiera creado nos ahorramos todo el relajo que tenemos en el mundo. Bueno, pasémosla pues. Pero es que Dios creó a Adán y Eva, sí, ¿verdad? Y la culebra. La pregunta que hace todo el mundo: ¿sabía Dios que Eva iba a tomar del fruto? La respuesta es sí. Entonces, ¿para qué? La pregunta es una sola, sencilla. ¿Para qué le da opciones a la mujer, hombre? Pregúntele a la mujer: ¿dónde quieres ir a comer? Vamos aquí, no porque no sé qué. Vamos allá, no porque no sé cuándo. Vamos aquí, no porque no sé qué. Vamos aquí, no porque haya tal cosa. Entonces vamos aquí, no porque no. Entonces vámonos para la casa tampoco. Y terminan tragando en el mismo lugar en el que ella dijo que no. Pero digo, dejemos que sea Eva. Digamos que hubiera sido, porque de ahí sigue la línea, ¿verdad? O sea, ¿sabía Dios también que Adán le iba a hacer caso a la mujer? Sí. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué? Todo para mandarnos a un Salvador. Bueno, todo eso se hubiera obviado, ¿me explico? Sí, hubiéramos evitado toda esa cantidad de cosas. Pero, ¿quién soy yo para cuestionar a mi Señor? Yo entiendo las cosas como están en la Escritura, pero digo, son situaciones que nos vienen al corazón. Y una de las cosas que podemos recordar es, por ejemplo, una vez me dijo a mí una persona, estábamos en una clase y dice: pero se da cuenta usted, dice, no era clase, era una conferencia en una iglesia. Entonces, entre las preguntas, dice: ¿se da cuenta usted, dice, de todo el mal que hay en el mundo? Todo el mal que Dios ha permitido. Y le dije: un momento, Dios creó las cosas perfectas. Todo el mal que tenemos a nuestro alrededor es, en primer lugar, porque el mal existe. Y porque nos hemos olvidado de quién gobierna este mundo. Mire usted lo que dice 2 de Corintios 4:4. ¿Lo mira? En los cuales,
¿quién es el Dios de este mundo? El Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y mire, le quiero mostrar 3 versículos en la Nueva Traducción Viviente, por favor, si se ponen las pilas ahí arriba. Juan 12:31, Nueva Traducción Viviente. Mire usted rapidito esos 3 versículos. Léalo. ¿Qué dice? ¿Quién gobierna este mundo? A ver. Ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo cuando Satanás, quien gobierna este mundo. Eso explica lo que estamos hablando. ¿Por qué el mundo está como está? Porque este mundo no lo gobierna Dios, lo gobierna el diablo. Mire, el siguiente, ese es 12:31, 14:30, siempre misma versión. No me queda mucho tiempo para hablar con ustedes porque se acerca el que gobierna este mundo. Hablando de Satanás, el diablo. 16:11, el juicio vendrá. Porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. ¿Qué dice ese versículo en la versión 60, por favor? El príncipe de este mundo ha sido juzgado. Efesios capítulo 2, versículo 2. Quiero que vea la Nueva Versión Internacional con Efesios 2:2, por favor. En los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Hermanos, Satanás, el diablo, es el que gobierna este mundo y por eso hay tanta maldad en el mundo. ¿Quién cree usted que le metió en el corazón? Mire, ¿se acuerda usted cuando Ananías y Zafira engañaron a Pedro? ¿Qué fue lo que le dijo Pedro? ¿Por qué permitieron ustedes que Satanás entrara a su corazón? ¿Quién cree usted que se metió en el corazón de Herodías? El diablo, para que se pusiera en contra de Juan el Bautista. Y luego utilizó la hija y luego llegó el momento oportuno. Y mire usted, dejemos eso. Mira, dile a tu papá que mate a Juan. No, hermano, no solamente vayan y mátenlo. No, traigan la cabeza y tráiganla en un plato para que todo el mundo vea. Imagínense la fiesta en Galilea. Imagínense las personas más ricas de Galilea. Imagínate los comandantes. Imagínate los principales riéndose al ver la cabeza del profeta en un plato. Qué humillación. Pero es que el diablo es malo. El diablo pone la maldad en el corazón de la gente, hermanos míos. Eso es uno. La segunda situación que es importante entender es que todo seguidor verdadero de Jesús debe estar preparado para el sufrimiento. Y quiero explicarle esto. Cuando la Biblia habla de sufrimiento, hermano, no está hablando de ese dolor que tiene usted que se le mueve en la mañana por aquí, en la tarde por allá. No está hablando de eso. No está hablando del sufrimiento de la próstata. No está hablando del sufrimiento de qué sé yo, las piedras que tiene usted en la vesícula. Este sufrimiento está hablando del sufrimiento por el evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Todas aquellos obstáculos que encontramos en la vida para adorar a Dios. Es por eso que Jesucristo dijo: yo no he venido a traer paz, he venido a traer espada. Ese pleito que tiene usted porque usted quiere estar en la casa del Señor y su familia quiere que usted no esté en la casa del Señor. Y usted viene a la iglesia, pero viene y está pensando, ¿verdad?, en que dejó a su esposa molesta, que dejó a sus hijos molestos, que dejó a su mamá molesta. Ese tipo de situaciones. Yo me encuentro con una familia, digo: hey, hermano, qué gusto, tenía rato de no verlo. Ay, es que fíjese que vino mi suegra con mi tía, con mi abuela. Ay, qué bueno. Sí, entonces, pastor, los anduvimos llevando para todos lados. Y les digo: y a la iglesia no los trajeron. Ay, esa gente no le gusta la iglesia. Yo los mando en el Skytrain, mijo. No, ¿qué? No, hombre.
No, hombre, eso no tener convicciones, hombre. Eso es no conocer de la palabra. Imagínate si usted supiera cantidad de gente que ha conocido a Cristo por haber venido a Vancouver a pasear. Los trajeron a la iglesia y aquí conocieron a Cristo. Después se regresaron a sus países, crecieron en la fe. O sea, así comenzaron a reunirse. Claro, pero usted, claro, prefirió llevarlos por otro lado. Toda persona que sirve a Dios tiene que sufrir por el evangelio. Es así. Por la palabra del Señor, todas las cosas que hemos escuchado. Y el diablo es tremendo, porque recuerde, usted busca a Dios y el diablo anda como león rugente viendo a quién devorar. Mire, hermano, se puede caer este mundo. Usted tiene que seguir a Dios. Usted tiene que seguir a Dios. Pase lo que pase, venga lo que venga, en el nombre del Señor. Todo aquello que lo desanima, todo aquello que lo quiera apartar del evangelio, a pesar de, usted pierde un hijo, usted pierde a su esposa, usted pierde un esposo, usted pierde un familiar. Y claro, eso duele. Y las preguntas, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si yo te sirvo, si yo te amo, si yo esto, si yo lo otro. Y dice Dios, vamos a ver si es cierto, pues. Vamos a ver si es cierto. Y Jesús lo dijo en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado. Esa es la nueva versión internacional. Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué cosa? Y entonces, ¿por qué le extraña cuando viene la aflicción? A ver, si ahí está diciendo que va a venir la aflicción. ¿Sabe cuándo debería de extrañarse usted? Cuando no venga aflicción. Ahí asegúrese si está en el evangelio, no va a ser que termine siendo mormón usted. En la nueva traducción viviente, ese versículo dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán, mire usted, muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir eso? Aún a pesar de las tristezas, a pesar de las pruebas, a pesar de la tribulación, al final del día Cristo venció al mundo. Vamos a ir a estar con Él en la gloria. ¿Y sabe qué pasa, hermano? Y fíjate que el apóstol Pablo, me encanta, escribió unas palabras que yo me pongo a pensar. Mire usted Romanos 8:35 al 39. Mire lo que dijo Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Le hago la pregunta a usted. A ver, ¿quién lo va a separar a usted del amor de Cristo? ¿Quién? Piense. ¿Qué lo va a separar a usted? ¿Qué? Piense por un segundito. ¿Sabe usted que hay personas que se han separado del amor de Cristo porque tuvieron una situación con las hermanitas que estaban allá cuidando a los niños en la nursery? Yo no pongo un pie más a esta iglesia. Imagínate la pandemia. ¿Cuánta gente no regresó? Ya conocen el camino. Yo platicé con un pastor hace poco en Texas y me dice: papá, me dice, una llamada les hice. Ya conocen el camino, ya saben dónde estamos, ya saben cómo llegar. Si no quieren venir, que Dios los bendiga. El conocimiento lo tienen. ¿Quién lo va a separar del amor? ¿Alguna tribulación, alguna angustia que ha pasado? Hay gente que las angustias los ha apartado del evangelio, los ha separado del evangelio. Persecución, primer siglo. Hermano, no solamente Juan el Bautista murió, sino Pablo también. La mayoría de los apóstoles murieron de esa manera, excepto Juan el Amado, que se cree que murió de causas naturales y que nos escribió el libro de Apocalipsis en el año 96, siendo desterrado en la isla de Patmos. Por lo demás, todos murieron de esa manera. Para ninguno de ellos fue algo extraño que los persiguieran, que los mataran. Pero claro, nosotros hemos crecido bajo predicaciones de algunos pastores que nos dicen: es que ya Cristo sufrió, para que vamos a sufrir nosotros. Y entonces estos versículos, pues arranquemos las páginas de la Biblia entonces. Si estos no eran para nosotros, sino que para aquellos que murieron. A ver, ¿cuántas cosas hemos pasado? ¿Cuántos desánimos hemos pasado? Y mira, hambre. ¿Usted cree que no hay gente que ha aguantado hambre en el evangelio? Aquí por la misericordia del Señor, porque hasta el fútbol te da de comer, hermano.
Pero yo conozco personas, hermano, que me dicen: una vez al día comemos. Fíjate que yo viajaba a unos países de América Latina, que no voy a mencionar los nombres, que por cierto yo terminé diciéndoles aquí a las iglesias: mire, ¿saben qué? Yo ya no puedo seguir con esto, porque yo llego allá y me están esperando en el aeropuerto 11, 12 pastores, y esto es que llego a la medianoche. Pero ¿saben por qué? Porque lo voy a llevar a comer cuando llegue. Y algunos de ellos me dijeron: pastor, nosotros comemos carne solamente cuando usted viene. Son pastores. No crea que todo el mundo vive como vive usted aquí. No crea. Algunos de los que estamos acá, dígame, pues algunos chamaquitos ya tan pequeñitos y andan jugando con iPads y jugando con un montón de tonteras. Hay lugares que no es así. Hoy mismo, mientras estamos hablando, hemos sido de bendición por la gracia del Señor y por una familia querida de la Florida. Hemos sido bendición a una gran cantidad de familias en Cuba últimamente. Me llena de emoción, de gratitud. Y escucho testimonios de personas que dicen: mire, le vamos a tomar una foto para demostrarle a ellos que la platita llegó hasta allá. De personas que dicen: no, a mí no me tome foto porque yo no tengo zapatos. Señores, ya gente de edad. Hay gente, hermano, con necesidades en este instante. Y ahí dice: o hambre. Ahora le pregunte a esas personas si van a ir al culto el domingo y se van caminando aún sin zapatos. Usted no viene porque no encuentra cuál ponerse. Y a la hora que encuentra el que le entra con el pinchado, ya se le hizo tarde. Desnudez, peligro, espada. Y sigue el apóstol. Como está escrito. Y versículo 38 dice: por lo cual estoy seguro, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por último termino con esto. Yo creo, sigo creyendo en esto. Mire, hermano, Dios nos ha encomendado a todos una labor en el mundo, para el que entiende la labor. Dios nos ha encomendado una labor. Y Juan ya la había terminado. Los que verdaderamente amamos el cuerpo somos nosotros, ¿verdad? Que queremos estar bien bonitos, que queremos estar bien chulos, que queremos estar bien gorditos, que queremos. Pero a mí me da la impresión de que Dios está más preocupado, en primer lugar, en la misión a la que se nos ha encomendado, por supuesto, ¿verdad? El trabajo que tenemos que realizar en el mundo. Y una vez usted ya terminó, cualquier cosa que venga. Porque yo me he hecho preguntas también bien complicadas, y en más de alguna oportunidad les he dicho: hermano Walter Ridgway, ¿se acuerda, hermano Tony? Hermano Walter, él era una persona muy apegado a la señora Betty, como le decía a su esposa. Es que era una cuestión de que la señora Betty toda la vida andaban juntos, hermano, pero toda la santa vida. Y la señora Betty, yo creo que el hermano murió ya casi como de 90 años, si mal no recuerdo, estaba ya grande. ¿Y sabe qué me dijo a mí el hermano un día? Ay, pastor, dice, yo le pido a Dios una cosa: que me muera yo primero, porque si se muere la señora Betty, yo no sé qué voy a hacer. Y se murió la señora Betty y se quedó solo. Y sus últimos años fueron terribles en el hospital, pero terrible. ¿Y sabe qué? Usted llegaba y lo veía mal. Y cuando platicaba con hermano Walter decía: pero bendito sea el nombre del Señor, que ya muy pronto voy a ver su rostro. My goodness, hermano. Usted salía de visitarlo para darle ánimo, y quien salía fortalecido era usted. Este cuerpo se desgasta y se acaba, hermanos. Se va a acabar, se va a desgastar este cuerpo. Al final del día, yo creo que Dios pudo haber vuelto su mirada hacia esa cárcel
En el momento que el soldado entró para cortar la cabeza a Juan, y Juan levantar su rostro y decir: Señor, ¿y vas a permitir esto? No te preocupes, Juan, que tu labor que te mandé a hacer a la tierra, ya la hiciste, y la hiciste muy bien. Entra en el gozo de tu Señor. En un instante, Juan, estarás viendo mi rostro. ¿Qué van a hacer contigo? Eso, que no te preocupe. Todos tenemos una labor que realizar en este mundo. ¿Y cuándo va a ser? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es por eso que el apóstol, escribiendo a la iglesia en Filipo, en el capítulo 1, versículo 21, él dijo estas palabras eternas. Filipenses 1, 21. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir, ¿qué es? Pero nosotros no lo pensamos así. Hasta el grado que batallamos para no morirnos todos los días, amigo. Y mire usted lo que dice más adelante, desde el 22 hasta el 24. Mas, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, ahí está. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántas veces uno ha querido partir con Cristo? Pues, ¿cuántas veces? Pero dice: Señor, si no he terminado mi obra, heme aquí. Lo que sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué más hay que hacer? Con mucho gusto, Señor, dime. Hace poco me decían de un lugar, decía: pastor, ¿y usted no consideraría siquiera la posibilidad de venir a trabajar con nosotros? Y le digo: no puedo, tengo 7 millones de razones por las que no me puedo ir. No sé entonces qué escoger. O sea, partir con Cristo es mucho mejor. Pero si tengo que estar aquí porque Dios me quiere aquí, yo no sé entonces qué escoger. Versículo 23: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y esto es que no tenía mujer el hombre. No estaba casado. Aquellos que estamos casados decimos muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces, ¿por qué Dios permitió esas cosas? En primer lugar, porque Él es soberano. ¿Y por qué Dios permitió que Juan el Bautista? Porque ya había terminado su obra. Vayan y pregúntele: ¿eres tú el que había de venir? Mira lo que está pasando, está en el libro de Isaías. Dijo: Él es. Señor, I'm done. Lo que me pediste que hiciera, ya hice. No te preocupes, Juan. No te preocupes. Y la manera como vas a morir, que tampoco te preocupe. Porque cuando estés en la gloria, vas a tener un cuerpo glorificado. Vas a tener un cuerpo nuevo. Y eso es lo que Dios va a hacer con nosotros. Hermano, hay tanto que hacer en este mundo. Lo importante no es cómo vamos a morir. Who cares, hombre? Lo importante no es qué van a hacer con nosotros. Que yo quiero que me cremen, que yo quiero que me lleven, que hagan lo que quieran, hombre. ¿Qué van a hacer con la ceniza y con la manteca que va a sobrar? Que hagan jabón si quieren y lo vendan pro templo después. ¿Qué importa, hombre? Mientras estemos en vida, preocupémonos de hacer la obra que Dios nos ha mandado a hacer, porque algunos ya están bien tarde. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra en esta hora, Señor. Al escudriñar la muerte de Juan el Bautista, entendemos, mi Señor, que este hombre fue fiel, que hizo la obra que tú le encomendaste hacer en este mundo. Y también entendemos, Padre, que tanto Herodes como su mujer y su hija también serán juzgados por tanta maldad en el corazón. Gracias, Señor, porque nos permites entender tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque podemos llegar al punto de hacer nuestras las palabras del apóstol Pablo cuando dice
¿quién nos separará del amor de Cristo? Que podamos hacer nuestras esas palabras y que no permitamos a nada ni nadie que nos separe del amor de Dios. Úsanos, Padre, para tu honra y tu gloria. Queremos hacer la obra que tú nos has encomendado hacer aquí en la tierra. Y aquellas personas que están enfocadas más en sus problemas personales, aquellas personas que están enfocadas más en lo que les está pasando a ellos, Padre, que quiten la mirada de ellos mismos y la pongan en el reino de Dios. Porque los tiempos son malos. Porque estamos en los últimos tiempos y la venida de Cristo se acerca. Bendícenos, Padre. Mientras todos oramos en esta noche, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, si usted dice, pastor, yo necesito a Dios en mi vida, yo necesito al Señor en mi alma, yo quiero comenzar una vida nueva, quiero tomarme fuertemente de la mano de Dios y caminar con el Señor en este país. Si hay alguien en esta noche que dice, pastor, yo quiero recibir a Cristo en el corazón, si hay alguna persona que quiera recibir a Jesús en su corazón, en su alma, ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano. Déjenos orar por usted. Alguien que dice, pastor, yo quiero recibir a Cristo. Usted que nos mira por las redes sociales, también usted puede hacer lo mismo. Dígale, Señor, te pido perdón en este día porque soy pecador. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario, al poner tu cuerpo y derramar tu sangre. Hoy, Señor, yo me entrego a ti, yo me rindo a ti y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su bendita palabra. Padre querido, bendice a tu pueblo, bendícenos en esta noche, bendícenos cada día de nuestra vida, y tú recibe alabanza y adoración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados míos, que la paz de Cristo les acompañe, que Dios me los bendiga. Si alguien está interesado en el trabajito que mencionamos, me avisa, por favor. Bendiciones para todos. Amigos, muchas gracias por ver este video. Que no se les olvide de darle like, de compartirlo con otras personas, de suscribirse a nuestro canal, y si quiere estar al tanto de nuevos videos, hágale clic a la campanita. Que Dios me los bendiga.